En este video hablaremos sobre el Templo Mayor. Nuestro principal objetivo es mostrar la importancia que tiene tanto para los turistas como para los mexicanos. Aquí se explicarán los antecedentes del sitio, su historia a partir de su fecha de creación y su decaimiento, es decir, lo que sucedió con él durante la conquista. Después hablaremos cómo este lugar fue formando un sitio turístico. Los descubrimientos más importantes después del proceso colonial y la situación actual de este espacio histórico. Asimismo, abordaremos sus características y resaltaremos el por qué es un emblema mexicano. También se darán estadísticas sobre este lugar y hablaremos de sus objetivos, tales como difundir información sobre el Templo Mayor para que pueda ser conocido y analizado por nosotros y por nuestros compañeros. El Templo Mayor fue el gran templo en la capital azteca de Tenochtitlán, fundada en el año 1325, que fue conquistada y destruida por los españoles en 1521. Los aztecas construyeron encima de esta ciudad, por lo que durante muchos siglos el santuario principal, es decir, el Templo Mayor, fue totalmente olvidado. Los aztecas, que se llamaban a sí mismos mexicas, sitúan su procedencia original en un sitio mítico, Aztlán. Allí se supone que comenzó una larga migración que los llevó al altiplano de México a mediados del siglo VIII, en donde debieron enfrentarse con los habitantes del lugar. En el año 1325 establecieron finalmente su capital, Tenochtitlán, sobre una isla en el lago de Texcoco. Según la leyenda, fue allí donde vieron la señal que les había profetizado su dios Huitzilopochtli, un águila posado sobre un cactus devorando una serpiente. La pirámide doble escalonada, constituida por 4 plataformas superpuestas, simboliza 2 montañas sagradas. Al norte, a la derecha, el Tonacatepetl, en donde, según la creencia de los aztecas, los dioses almacenaban el maíz, asociada al dios de la lluvia, Tlaloc, y a la derecha el Coatepec, montaña de la serpiente, en donde al nacer el dios de la guerra, Huitzilopochtli, luchó contra su hermana Coyoacqui y sus otros 400 hermanos. La pirámide doble escalonada, constituida por 4 plataformas superpuestas, simboliza 2 montañas sagradas. Al norte, a la izquierda, el Tonacatepetl, en donde, según la creencia de los aztecas, los dioses almacenaban el maíz, asociado al dios de la lluvia Tlaloc, y a la derecha, el Coatepec, montaña de la serpiente, en donde al nacer el dios de la guerra Huitzilopochtli luchó contra su hermana Coyolxauhqui y sus 400 hermanos. Sobre la pirámide doble se encontraba un templo para cada uno de estos dioses. Economía. La economía azteca estaba basada en los tributos que los pueblos dominados estaban obligados a pagar a los aztecas. Otra forma de la economía radicaba en el comercio, actividad que los mexicas realizaron con base en el trueque y en la que la moneda en ese entonces era el cacao y las habichuelas. La estructura social mexica estaba caracterizada por su marcado clasismo. Las 2 grandes divisiones sociales eran los nobles, militares, sacerdotes y comerciantes más poderosos, y la otra eran los no privilegiados. Entre estos estaban campesinos, empleados y esclavos. La educación estaba centrada en 2 instituciones: la Calmecac, la escuela donde estudiaban los hijos de la clase alta, preparándolos para ser sacerdotes, militares o comerciantes. Telpochcali, ahí concurrían los hijos de los nacehuales. La educación era menos preparada y se les enseñaba solo los oficios. Construcción de la ciudad. Cuando empezaron a construir sobre este lago, se dieron cuenta de que iba a ser un poco difícil, ya que se iba a hundir su ciudad y su arquitectura. Así que desarrollaron una técnica la cual consistía en que cortarían estacas de 5 metros por 10 centímetros de diámetro y se colocarían debajo de todo el área de la ciudad. Estas se cubrían con una mezcla de tezontle y esto les daba una mayor estabilidad. La civilización mexica puso, a partir de los primeros años del siglo XIV, los cimientos de lo que hoy en día es la Ciudad de México. A medida que aprendía a sobrevivir y prosperar en la zona lacustre, a la que, según la leyenda, los guió su dios Huitzilopochtli después de muchos años de nomadismo, inventaron la técnica para construir chinampas sobre el lago de Texcoco para poder edificar y tener área de cultivo. Tenochtitlán, su capital, se construyó y creció sobre estos terrenos fabricados sobre el lago, y el Templo Mayor
que era de hecho el centro religioso, político y económico de la ciudad, creció junto con ella a lo largo del tiempo. A pesar de ser el centro de reunión y el conjunto de edificios más importantes de la que era probablemente una de las ciudades más impresionantes de Mesoamérica, la determinación de los conquistadores españoles por imponer la nueva religión, el cristianismo, y hacer desaparecer todos los signos de la cultura y la religión mexica para eliminar la posibilidad de una rebelión basada en ellos, fue tan efectiva que no supo nada en firme sobre esos edificios durante casi 300 años, a pesar de que todas las crónicas de la conquista la mencionaban y recordaban su majestuosidad. Solo a fines del siglo XX fue posible descubrir los restos que habían quedado ocultos bajo los edificios coloniales del centro de la Ciudad de México. Y en la última par de décadas, el sitio de su descubrimiento se ha convertido en uno de los museos de sitio más importantes de la propia ciudad y del mundo. El Templo Mayor en la actualidad. Actualmente, el Templo Mayor se puede visitar como una zona arqueológica a un lado del museo, donde se exhiben más de 7.000 piezas encontradas desde 1978. El templo y el museo están abiertos al público en el centro histórico de la Ciudad de México, con un cobro de entrada de 80 pesos mexicanos, aproximadamente 13.680 pesos colombianos. Actualmente se siguen descubriendo restos, objetos y niveles del Templo Mayor, ya que Tenochtitlan está literalmente debajo de la Ciudad de México. El Museo del Templo Mayor fue diseñado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, quien le dio un estilo basado en el mismo diseño del Templo Mayor. El museo consta de 8 salas y actualmente sigue siendo rediseñado por todos los hallazgos que se encuentran en las excavaciones recientes. La primera de las salas está dedicada a los antecedentes históricos de la ciudad de Tenochtitlan y toda su investigación. La segunda sala está dedicada a la guerra y el sacrificio, donde se mostraba todo el tributo que le daban a sus dioses, las ofrendas funerarias y los objetos simbólicos representativos. En la tercera sala se observa cómo era la vida socioeconómica de los mexicas en Tenochtitlan, que estaba basada en el tributo y en el comercio. La cuarta sala expone todo lo relacionado con el dios de la guerra, Huitzilopochtli, como su historia, todo el tributo que le daban, esculturas, etc. La quinta sala cumple casi la misma función que la cuarta, con la diferencia de que el dios del que se habla es Tlaloc, el dios de la lluvia. La sexta sala habla de cómo era la flora y la fauna en la región y la época donde estaba la ciudad de Tenochtitlan. La sala número 7 está centrada en la actividad más realizada en la ciudad de Tenochtitlan, que era la agricultura, y de cómo la gente la utilizó y la desarrolló. La octava y última sala habla de la arqueología histórica, que, además de las grandes edificaciones como bien eran las pirámides, se muestran algunos utensilios o herramientas que se usaban en la vida cotidiana de los habitantes de Tenochtitlan.